poco dudoso la situación macro en la que estamos. Se ha conocido en estos últimos días este famoso pacto Mar-a-Lago, es el plan de Trump con el que recuerda al acuerdo Plaza y que busca reducir el déficit comercial, pero a costa de hacer que el dólar caiga en valoración. Cuando se adoptan los acuerdos de Plaza, la deuda pública de los Estados Unidos era del 40% del PIB. Hoy la deuda pública de Estados Unidos es el 120% del PIB. ¿Y qué relevancia tiene el peso de la deuda pública a la hora de decidir si depreciar o no depreciar el dólar? Si tú tienes una deuda pública del 120% del PIB y aumentas el tipo de interés, eso machaca las finanzas del Tesoro estadounidense. Para ti, ¿el oro qué papel juega en todo esto? Si entramos en una guerra multilateral entre estados, el único medio que liquidaría deudas sería el oro. Si todo estalla, si todo se desmorona, si hay una revolución, necesito algo que tenga mucha densidad de valor y que sea universalmente reconocido. Y el oro pues desempeña ese papel. ¿Lo del oro es para protegerse ante una eventual guerra de divisas? Bueno, pues por aquí con todos nosotros siempre un placer recibir a Juan Ramón Rayo para hablar de esta situación de la economía, todo el nuevo plan Trump, la nueva propuesta de Elon Musk que ha generado debate también en mi canal de YouTube, Milei y Libra y bueno, pues esta situación es una criptoestafa en la que se ha metido, nos ha metido. También tenemos datos de actividad que han sido buenos en Argentina. En fin, muchas cosas que comentar. No nos olvidemos de viviendas si da tiempo. Así que muchísimas gracias como siempre por estar por aquí. Muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación y un placer, como todos los meses. Pues por poner un poco en orden la situación de las cosas antes de ir a compartir noticias que tengo por aquí preparadas. Seguimos avanzando en la situación de la economía de Estados Unidos hacia a ver qué camino terminamos por tomar. Hemos tenido unos últimos datos de ventas minoristas que fueron un poco peor de lo esperado. El último PMI de servicios también salió algo más bajo de lo que se esperaba, en zona de contracción, de hecho. Y bueno, pues empiezan dudas, ¿no?, sobre la parte del crecimiento y si en realidad ahora viene una situación de cierta desaceleración para luego fomentar un cierto crecimiento, que es lo que pretenden las políticas nuevas de la administración norteamericana. No sé qué te parecen estos últimos datos y si cuaja un poco la idea de que estas expectativas de que todo iba a ser idílico con la inflación y con el crecimiento económico no terminan de cuadrar y debía haber ciertos ajustes en ese camino. Bueno, también los datos de confianza del consumidor han sido bastante malos. Sí, efectivamente, durante los últimos días se han juntado un conjunto de datos macro que no han sido muy positivos y eso también se ha reflejado en los mercados financieros, ¿no?, con esa corrección que hemos vivido en los últimos días. A ver, aquí un poco lo de siempre, es un poco dudoso la situación macro en la que estamos porque, bueno, parecía que con la normalización monetaria debíamos atravesar un periodo de caída de la actividad, no sé si de recesión, pero desde luego sí de desaceleración. Eso no se produjo, ya lo hemos explicado otras veces, muy probablemente por los altos déficits públicos, pero claro, los déficits públicos no son una panacea universal y permanente. Entonces, en algún momento, y de hecho la etapa de normalización económica en Estados Unidos todavía no ha terminado porque la inflación sigue por encima del objetivo y oficialmente pues todavía la Reserva Federal está manteniendo una política restrictiva para poner en coto a la inflación, pues claro, en ese ciclo de normalización que no ha terminado, a lo mejor estamos empezando a ver esos coletazos de desaceleración con cierto retraso por el déficit público, pero podrían estar ahí. El famoso pacto Mar-a-Lago es el plan de Trump con el que recuerda al acuerdo Plaza y que busca reducir el déficit comercial, pero a costa de tirar al dólar, ¿no?, de hacer que el dólar caiga en valoración, ¿no? ¿Qué te parece este plan? ¿Crees que es positivo desde el punto de vista presupuestario o que tiene sus contrapartidas? O más bien, ¿qué contrapartidas crees que puede tener desde el punto de vista de la economía de Estados Unidos? No, hombre, para Estados Unidos, si termina saliendo adelante, en principio sería positivo. Para Europa no tanto, aunque, bueno, también es cierto que Europa durante mucho tiempo ha parasitado el gasto en defensa de los Estados Unidos y, bueno, básicamente lo que está diciendo Estados Unidos es que ya basta, ¿no?, que Europa tiene que contribuir a sostener parte de los gastos del ejército estadounidense o de la zona imperial comercial amplia de Estados Unidos. Sobre este acuerdo, ¿no?, porque la prensa lo está mencionando bastante, pero yo creo que no termina de estar demasiado bien explicado en ningún sitio. No es que yo tenga información privilegiada ni mucho menos, pero hace ya algunos meses Stephen Miran, que actualmente es uno de los asesores de política comercial de Trump, ya delineó un plan bastante detallado sobre en qué consistía el pacto de Mar-a-Lago este que mencionas. A ver, el nombre, como bien dices, rememora los acuerdos de Plaza, que se llamaban así porque se adoptaron en el Hotel
Plaza de Nueva York, pues bueno, estos previsiblemente firmarían en Mar-a-Lago y por tanto se llamarían de una manera similar. Los acuerdos de Plaza lo que acordaron Estados Unidos y varias potencias económicas del momento, como Japón, Alemania, etcétera, fue depreciar el dólar para que Estados Unidos ganara competitividad. Claro, estos acuerdos Mar-a-Lago, en teoría, buscan algo parecido a lo que se fraguó en Plaza, y es la depreciación del dólar para que Estados Unidos gane competitividad. Y al ganar competitividad, pues que el déficit comercial se reduzca. Aunque no es algo tan sencillo tampoco, porque los déficits comerciales no es solo un tema de competitividad, sino de flujos financieros. Al final, el saldo de la balanza corriente y el saldo de la balanza financiera, por definición, son el mismo, y si Estados Unidos se quiere endeudar mucho, o si el resto del mundo quiere prestarle mucho a Estados Unidos, y cuando se mantienen reservas en dólares, eso es lo que se hace, pues necesariamente se va a gestar un déficit comercial, ¿no? Un déficit exterior. Pero bueno, en cualquier caso, la idea es depreciar el dólar para que Estados Unidos gane competitividad y por esa vía reducir el déficit exterior de Estados Unidos. Problema de repetir los acuerdos de Plaza en el contexto actual. Esto Stephen Miran lo explica en su documento. Cuando se adoptan los acuerdos de Plaza, la deuda pública de los Estados Unidos era del 40% del PIB. Hoy la deuda pública de Estados Unidos es el 120% del PIB. ¿Y qué relevancia tiene el peso de la deuda pública a la hora de decidir si depreciar o no depreciar el dólar? Bueno, en un sistema de tipos de cambio flexibles, como el que estamos ahora y el que teníamos también en los años 80 con los acuerdos de Plaza, para depreciar una moneda no basta con que el Banco Central diga que va a mantener una relación de cambio distinta, porque no hay tipos de cambio fijos entre bancos centrales y por tanto no hay ningún compromiso por parte de ningún banco central a defender oficialmente ninguna paridad cambiaria. Entonces, ¿cómo pueden los bancos centrales depreciar el dólar o apreciar sus divisas nacionales? Pues para eso lo que tendrían que hacer los bancos centrales implicados, por ejemplo el Banco Central Europeo, sería vender, también el Banco Central de China, si quisiera participar en este acuerdo, aunque no está tan claro, por supuesto el de Canadá, México, etcétera, vender sus reservas en dólares. También el Banco de Japón, que sí es un gran tenedor de deuda en dólares, tendrían que vender su deuda en dólares, porque las reservas en dólares de esos estados la mantienen en deuda pública. Entonces, la forma de recomprar sus divisas liquidando sus tenencias en dólares sería vender deuda pública en dólares y recomprar la moneda nacional. Con eso se apreciaría la moneda nacional y se depreciaría el dólar. Problema, que claro, si tú te pones a vender masivamente deuda pública de Estados Unidos, el tipo de interés de la deuda pública va a subir. Y entonces, claro, si tú tienes una deuda pública del 120% del PIB y aumentas el tipo de interés, eso machaca las finanzas del Tesoro estadounidense. Entonces, ahí lo que plantea Stephen Miran, en realidad no es Stephen Miran, es Zoltán Pozsar, a quien muchos ya conocerán, que es el que originalmente propuso esta idea, es que, o sea, se liquiden las tenencias de deuda pública de los países implicados, Japón, de Alemania, bueno, de la eurozona, de Canadá, de China si participara, se liquiden esas tenencias de deuda pública que sean a corto plazo con el objetivo de depreciar el dólar, pero a su vez se compren o se sustituyan esas tenencias de deuda pública a corto plazo por deuda a perpetuidad de los Estados Unidos. De esa manera, Estados Unidos podría recomprar los títulos de deuda pública a corto plazo que se están vendiendo, trocándolos, sustituyéndolos por deuda a perpetuidad, que sería o pasaría a estar en las tenencias de los bancos centrales extranjeros. De esa manera se conseguiría bajar el coste de financiación de la deuda pública estadounidense y a su vez depreciar el dólar sin que se abandone el dólar como moneda de reserva global, que ese es otro de los objetivos de Trump, que no se abandone el dólar, porque si se abandonara el dólar como moneda de reserva global se depreciaría el dólar y chimpum, no pasaría nada. Y la última pata de este acuerdo es, claro, si los gobiernos, por ejemplo, europeos compran deuda pública estadounidense a perpetuidad, esa deuda pública estadounidense a perpetuidad va a tener un riesgo de duración enorme. A poco que suban los tipos de interés, el valor presente de esa deuda pública se va a hundir y si se quiere vender en el mercado para estabilizar el valor de tu divisa, que para eso los bancos centrales tienen reservas extranjeras, pues no se podría hacer. Entonces, ahí lo que plantea Miran como última pata es que a los estados que acepten participar en este esquema, la Reserva Federal les garantice swaps de liquidez para convertir, aunque sea temporalmente, esa deuda a perpetuidad a su valor nominal en dólares para poder hacer esta operación de estabilización de sus respectivas divisas. Con eso, claro, ya digo, se conseguiría bajar el coste de financiación de Estados Unidos, que Estados Unidos ganara competitividad y eso lo pagarían pues, los que participaran en este esquema. ¿A cambio de qué? Pues ahí entra, según Miran, las amenazas arancelarias. Según Miran, lo que tiene que hacer Trump es decir, si queréis estar en la zona dólar,
aceptad estas condiciones. No es gratis estar en la zona dólar. A Estados Unidos le cuesta en términos de competitividad, le cuesta en términos de deuda pública. Pagad parte de esos costes. Y si no queréis estar en la zona dólar, fuera. Y os voy a expulsar con aranceles altísimos. Bueno, yo entiendo la postura de Estados Unidos. Obviamente a nosotros no nos beneficia, pero ellos pueden juzgar que llevan mucho tiempo pagando el pato sin que haya una corresponsabilidad por parte de sus socios más estrechos. O sea, tal como lo he trazado, parece un plan bastante, no sé si sofisticado, pero bastante bien pensado. ¿Es esto lo que tiene Trump en la cabeza? Pues no lo sé, porque la propia estrategia negociadora de Trump hace o consiste en que uno no sea capaz de leer cuáles son las auténticas intenciones de Trump, que a veces parezca un loco que no tiene ningún objetivo detrás, otras veces que tiene otros objetivos muy distintos, que únicamente pretende cantar victoria de un día para otro, otras que tiene un objetivo a muy largo plazo, como rehacer la arquitectura monetaria del sistema monetario global. Entonces, no sé, no quiero aquí decir como que Trump tiene una visión absolutamente largoplacista y perfectamente informada sobre cómo rehacer una especie de Bretton Woods 2, cómo rehacer el sistema monetario internacional después de la descomposición de Bretton Woods 1. Pero bueno, tampoco lo descartaría. Este plan está escrito, está bien pensado y lo describe uno de los principales asesores en materia comercial de Trump, no cualquier persona que especule por ahí sobre qué puede hacer la administración Trump o dejar de hacer. Y con respecto a la estrategia que estamos viendo del oro, porque por ejemplo estamos viendo que quieren hacer la auditoría de Fort Knox, ¿no? Para ver qué oro hay real y qué cantidad tienen, si las 8.000 o más de 8.000 toneladas son oro puro, oro real. Y luego que hemos visto datos de que se han producido las mayores exportaciones de oro físico de Suiza a Estados Unidos, que también es llamativo como el movimiento que estamos viendo con el oro por parte de los países BRICS, como puede ser China, India, etcétera, y otras potencias. Que para ti el oro, ¿qué papel juega en todo esto? Porque además Trump también ha hecho muchas declaraciones con respecto al metal dorado. Bueno, el oro sigue siendo, a falta de confianza interestatal, sigue siendo el dinero de última instancia del planeta. Es decir, esto creo que lo decía Alan Greenspan, que por cierto en su juventud era muy partidario del patrón oro. Y de hecho yo creo que nunca dejó de serlo del todo, pero bueno, los cargos que ostentó pues imponían otro tipo de mensaje, ¿no? Pero al final, si entramos en una guerra multilateral entre estados, el único medio de intercambio que liquidaría deudas o que liquidaría operaciones entre estados sería el oro. Claro, si Estados Unidos entra en guerra con China y por lo que sea Estados Unidos quiere comprarle a China o China quiere comprarle a Estados Unidos porque lo necesita, aunque sea su enemigo, pues Estados Unidos no le va a comprar a China dándole dólares porque China no quiere dólares si está en guerra con Estados Unidos. Le va a tener que pagar en oro. Entonces, bueno, yo creo que la lógica del oro sigue siendo la misma para un Estado que para un agente privado. Los grandes patrimonios, ¿por qué adquieren oro? Bueno, en parte porque es un activo descorrelacionado con el resto, entonces eso te puede de alguna manera compensar la volatilidad de la cartera. Ese es un motivo más de diseño financiero de tu cartera de inversiones. Pero luego hay otro motivo por el cual se tiene oro, sobre todo quienes tienen oro físico, que es, oye, si todo estalla o si todo se desmorona, o si hay una revolución, o si hay un golpe de Estado comunista o fascista, o si tengo que escapar del país, ahí también Bitcoin es muy importante para ello, pues necesito algo que tenga mucha densidad de valor y que sea universalmente reconocido como ese valor. Y el oro pues desempeña ese papel. Entonces, para un Estado, obviamente también, si China en algún momento se planteara distanciarse de la zona dólar, como lo está haciendo Rusia, de hecho, pues para comerciar con ciertos países que estén en la zona dólar, necesitará algo que no sean dólares, porque no quiere tener dólares, pero que permita la liquidación de las deudas entre ellos, ¿no? Entonces, ese algo sería el oro, previsiblemente, o Bitcoin, ¿no? De ahí también, pues, que se hable de reservas estratégicas de oro que ya existen, la auditoría de Fort Knox,
o reservas estratégicas de Bitcoin, porque a lo mejor el activo que liquida entre bloques monetarios irreconciliables sea Bitcoin u otra cosa, ¿no? Hombre, históricamente el mejor posicionado desde luego es el oro, pero bueno, no está el futuro escrito. Nos pregunta por aquí Scott Tez en el chat, dice, ¿lo del oro es para protegerse ante una eventual guerra de divisas, en tu opinión? No sé exactamente qué entendemos por protección frente a una guerra de divisas. Quiero decir, una guerra de divisas es un proceso a través del cual todos los estados intentan depreciar sus propias monedas para ganar competitividad. Entonces, ¿cuál es la protección? O sea, ¿qué entendemos ahí por protección? Desde el punto de vista individual, protección sería pues que a mí no me coja esa depreciación, ¿no? Es decir, que si hunden el valor del euro, pues tener la menor exposición posible al euro y tener exposición a otros activos que se revaloricen frente al euro si el euro se deprecia. Como además esos otros activos no sabes si pueden ser monedas extranjeras, porque si estás en una guerra de divisas no sabes cuál se va a depreciar más, pues el oro podría ser una opción, claro. Compro oro o tengo exposición al oro y si se deprecia el euro y si se deprecian otras divisas también, pues mantengo mi valor o lo incremento teniendo oro. Pero claro, estamos hablando de compras estatales, no de compras privadas de oro. Entonces, las compras estatales no veo cómo pretendes o cómo puede pretender un Estado defenderse de una guerra de divisas cuando ellos son quienes participan en ella con oro, ¿no? O sea, tener oro te ayudaría a revaluar tu divisa. Pero es que en una guerra de divisas tú no quieres revaluar tu divisa, la quieres devaluar, o depreciar, mejor dicho, más rápido que el resto. Y tener oro no te ayuda en nada a depreciar tu propia divisa, ¿no? Entonces, no sé a qué se refiere exactamente con si comprar oro es para protegerte frente a la guerra de divisas, porque lo entendería desde la perspectiva personal o privada, no desde la perspectiva del Estado que justamente participa en esa guerra de divisas y que quiere ganar esa guerra de divisas siendo el que más deprecie su divisa. Claro, por ejemplo, como China, ¿no? Que hemos visto que ha comprado masivamente oro, mientras que el yuan pues, ha estado en proceso de depreciación. Y ahora con los estímulos monetarios que está metiendo, pues tiene sentido esa estrategia de hacer acopio de oro. Pero no compra oro para depreciar. No, o sea, claro, exactamente. Compra oro. Bueno, ahí hay distintas teorías de por qué está comprando oro. Yo creo que compra oro, al menos en parte, como reserva por si acaso, por si entra en guerra con Estados Unidos. Por Taiwán, por ejemplo. Y otra cosa es que tú quieras, obviamente, evitar la apreciación, de tu divisa, como pues comprando dólares a un tipo de cambio más o menos fijo o no es fijo, pero vamos, intervenido por el Banco Central. Y es que además coexiste esta estrategia con que han llevado a vencimiento un montón de bonos de Estados Unidos que luego no han recomprado, es decir, que no han comprado más deuda de Estados Unidos, ¿no? Eso parece. Es verdad que algunos dicen que se han llevado la deuda pública a jurisdicciones internacionales para poder acceder a la financiación vía bancos extranjeros en dólares y esas tenencias de deuda pública, esas posibles tenencias de deuda pública estadounidense de China no figuran en las estadísticas oficiales, porque ahí solo figuran las tenencias dentro de China. Bueno, quizá haya alguna parte de esto, no es 100% descartable, aunque la tendencia a la reducción absoluta, no relativa, del stock de deuda pública estadounidense en manos de China tiene 13 años, entonces no es algo que venga determinado o que hayamos experimentado en los últimos años, sino que viene de largo, justamente cuando empieza la competencia entre potencias por ser la hegemónica y que se acelera, eso sí, en 2022 con la guerra en Ucrania, lo cual, tiene cierto sentido que, visto lo visto que les ocurrió a las reservas en dólares y en euros rusas, pues China lo vea y diga, oye, vamos a mirar otro tipo de activos a los que diversificar mi cartera de liquidez internacional, porque hasta qué punto el dólar y el euro son confiables a largo plazo, siendo yo, claro, siendo otros a lo mejor no, pero siendo China un potencial rival de Estados Unidos, hasta qué punto respetarán la palabra dada respecto a la deuda pública y a la moneda.
Cambiando de tema y un poco también vinculado a la administración Trump, esto que te voy a comentar es porque ha sido polémico también en mi canal. El otro día lo comentamos en un vídeo y bueno, pues hubo comentarios a favor, en contra y bueno, siempre hay muchas sensibilidades con estos temas. Y tiene que ver con la nueva propuesta de Elon Musk que dentro de esto que publicaba Forbes como información exclusiva, propondría $5.000 en cheques a 79 millones de contribuyentes con parte de lo que se ahorre de la administración o digamos, del departamento DOGE, ¿no? De esos ahorros que haga por la vía del recorte, pues devolverlo al contribuyente. Y está el debate de si esto generaría subida de precios, ya que se destinaría a los consumidores directamente, o si no impacta desde un punto de vista monetario, porque la inflación ya sabemos que es un fenómeno monetario, y directamente pues no tendría un impacto en la inflación general, sino simplemente en algunos artículos de consumo. No sé cómo lo ves esto, que genera polémica, y si crees que tendría impacto en los precios, darles un cheque de $5.000 a 79 millones de estadounidenses. A ver, yo creo que el impacto inflacionista que le presuponemos, o que muchos le presuponen a esta medida, está relacionado con la memoria reciente de la inflación que desde luego sí provocaron cheques similares a estos por parte del primer gobierno Trump y también del gobierno Biden. Sin embargo, hay una diferencia que creo que es crucial entre aquellos cheques y estos, y es que aquellos cheques se financiaron con déficit. Y por tanto, es esa expansión del déficit para financiar un aumento del gasto privado lo que desde luego es inflacionista. Esto, si es verdad que se financia con recortes del gasto público, yo ahí tengo mis dudas de que vaya a ser así, porque Elon Musk dice que espera recortar $1 billón de dólares en gasto público burocrático. Me parece que son cifras que no se van a alcanzar ni por asomo, pero bueno, también es verdad que Musk es imprevisible a veces, al menos en el buen sentido, y por tanto tampoco lo apostaría todo en su contra, pero me parece que son cifras a las que no se van a llegar. Esto lo veremos, ¿no? Si Estados Unidos baja su gasto público en $1 billón en un año o en un par de años, pues digamos, pues sí lo ha conseguido. Si no, por muchas cuentas que le echen, porque algunas de las cifras que ofrece Musk o se las inventa o están desfasadas, son recortes que ya se hicieron y que ahora rescata, etcétera. Si no, por muchos números que pongan en el papel, como diciendo, hemos recortado esto, lo otro, tal, si no baja el gasto público en $1 billón, no has recortado. Bueno. Pero suponiendo que lo consiga, claro, si tú reduces el gasto público en $1 billón, eso tiene una influencia contractiva sobre los precios. Y si luego ese dinero que has dejado de gastar lo distribuyes a los contribuyentes y los contribuyentes aumentan el gasto, eso tiene una influencia expansiva sobre los precios. Por tanto, tienes la influencia contractiva por un lado de los recortes y la influencia expansiva por otro lado de los cheques. ¿Eso qué significa? Pues que va a haber cambios en los precios relativos, no en el nivel de precios, sino en precios relativos. Habrá precios que tenderán a bajar, los de aquellos productos que compraban los perceptores de las partidas de gasto que se han recortado, y habrá otros productos cuyo precio tenderá a subir, los productos que se empiecen a demandar en mayor medida como consecuencia de estos cheques que se han repartido, ¿vale? Pero no tendría que ser inflacionista en el sentido de elevar el nivel de precios, pero para que no lo sea, se tiene que financiar con recortes del gasto. Si lo financias con deuda, por supuesto será inflacionista. Sí, no, es interesante y además, bueno, es un argumento que también me decían por aquí, por el canal. Yo es verdad que era escéptico en gran medida de todo esto, pero es cierto que cuesta ver que se consiga primero el $1 billón de recortes. Yo creo que para eso tienes que meterte en Medicare y en Seguridad Social en gran medida, y si no, me parece que va a ser complicado. Y me parece que no se va a meter en exceso en esas partidas, ¿no? Resulta complicado pensarlo, ¿no? Sobre la base. No sé tú cómo lo ves. Sí, no, yo, vamos, ya en su momento comenté que era muy difícil recortar porciones significativas de gasto si no miraba la distribución del presupuesto estadounidense, que era difícil recortar sin meterte a fondo. Luego, claro, esto de la política también a veces es tramposo, porque una cosa es
lo que hacen entre bambalinas y otra lo que dicen en público. A veces es tramposo para bien y otras es tramposo para mal, ¿no? Quiero decir, a veces nos dicen que hacen mucho y no hacen nada, entonces impostan que están transformando el mundo y todo se queda igual. Pero otras, claro, si tú vas a recortar pensiones, si vas a recortar Medicare, Medicaid, etcétera, que es muy impopular y lo dices, pues se te van a echar encima. Entonces, imaginemos que Musk sí quiere meter la tijera ahí. No lo va a decir. Entonces, bueno, a lo mejor nos dice, no, yo es que voy a recortar un poco en burocracia, nada que afecte a las transferencias que llegan a los ciudadanos, y luego recorta las transferencias a los ciudadanos con excusas variopintas, ¿vale? Pero de cara al público no lo ha hecho. Entonces, bueno, ahí sí que podría conseguir ese recorte si de verdad se mete en eso. ¿Se va a meter? ¿No se va a meter? Pues a saber, porque no son políticos ni al uso ni previsibles. Con lo cual, pues veremos lo que van haciendo. Y luego, respecto a esto también por tema presupuestario, claro, si recortas mucho, me refiero porque en 2023 y 2024 lo que hemos visto ha sido un aumento masivo del gasto público, del endeudamiento y del déficit fiscal, ¿no? Que hemos comentado por aquí en el canal muchas veces. Claro, si tú esa parte la vas a ajustar y ha sido motor de crecimiento durante todos estos últimos meses, ¿no hay riesgo de que lleves al país a desaceleración o recesión si el sector privado no apoya lo que consideran ellos que va a apoyar? Hombre, obviamente, si tú recortas el gasto y transfieres cheques y esos cheques no se gastan, sí que tienes la posibilidad de que haya una desaceleración o contracción de la actividad, al menos en el corto plazo. Sería lo mismo que si recortaras el déficit. Pues claro, si el déficit está dando puntos de crecimiento, sostenible o no sostenible, productivo o improductivo, pero te está dando sobre el papel puntos de crecimiento, y tú recortas el déficit, pues a corto plazo tendrás una contracción, que es lo que le ha pasado a Milei en Argentina o lo que le pasó. No, por hablar ya en pasado, porque creo que en este caso ya hay que hablar en pasado, lo que le pasó durante los primeros meses de gobierno a Milei en Argentina. Otra cosa es que eso no signifique que te vayas a enquistar en esa contracción y que ya no vayas a salir adelante si no vuelves a incurrir en déficit. No, simplemente que si cambian de una manera tan masiva los patrones de gasto internos en Estados Unidos, obviamente tiene que haber reajustes dentro de la economía productiva. Habrá empresas que tenderán a expandirse, pero la expansión no es algo instantáneo porque hay cuellos de botella que hay que resolver, y habrá otras empresas que cierren, y el cierre sí es instantáneo, porque si tú bajas la persiana, la bajas y dejas de funcionar. Pues claro, como hay una no hay una sincronía entre el crecimiento empresarial y la contracción empresarial, pues a corto plazo puedes tener ese efecto netamente contractivo. Mira, mencionabas a Milei y me sirve para sacar un tema que también me lo han preguntado mucho, y ya que vienes hoy digo, hombre, pues ya te has posicionado, pero me interesa saber tu opinión y de cara a todo el mundo. Y además, luego lo vamos a ligar con la situación de una cosa es hablar de ese tema y otro de la evolución, ¿no?, económica de Argentina en este caso, ¿no? Y lo digo por esto que, como vemos aquí, voy a coger la BBC como referencia, lo titulan El escándalo de Javier Milei con Libra, que es el rug pulling y qué recomiendan los expertos para evitar este tipo de estafas con criptomonedas. Bueno, parece que esto se está investigando y demás, pero ¿qué te opina todo esto? O sea, ¿qué opinión te merece? Que ya sé que te has posicionado, pero un poco para conocerlo aquí, lo que ha ocurrido con Libra y Javier Milei. Recordemos que puso un tuit como invitando a la gente a que invirtiera en esta cripto. Él ha argumentado que se la han colado, por así decirlo, tanto sus asesores, o un poco por ahí va la cosa, ¿no? Como que es algo que no estaba, que él pensaba que no iba a ser así, ¿no? No sé qué te parece, si crees que de verdad lo sabía y se equivocó, no lo sabía y se la han colado, no sé, ¿qué opinas? A ver, no estoy en su cabeza y por tanto no sé si lo sabía. Yo espero que no supiera lo que estaba haciendo y que se haya tratado de un error grave, pero un error. A ver, el proyecto Libra, yo creo que a falta obviamente de que hable la justicia, porque esto al final tendrán que ser los tribunales, no cualquiera de nosotros desde casa opinando, pero por los indicios que tenemos y la estructura misma del proyecto, yo creo que sí
es altamente probable hablar de estafa. El proyecto Libra sí fue, o sea, ha sido una estafa a quienes invirtieron en ella, que no fueron argentinos, no puede que hubiera alguno, pero desde luego quienes fueron estafados fueron ciudadanos extranjeros, lo cual no es menos grave, pero muchas veces se habla de los argentinos a los que ha estafado Milei. No, en todo caso serán criptotraders que fueron los que en esa ventana de tiempo que se abrió para invertir en este criptoactivo sobre el blockchain de Solana, que tampoco es que aquí todo el mundo invierta en Solana o derivados, los que pudieron meterse ahí de cabeza. Pero bueno, es una estafa que desde luego daña la imagen internacional de Argentina, ahora que Milei la estaba recuperando, y que daña además la imagen del sector cripto argentino, sin tener nada que ver. Que es uno de los sectores cripto más profesionales y en muchos casos hay de todo, como en todas partes, pero desde luego más honestos del mundo. Entonces, el punto es, siendo una estafa, en las estafas hay estafadores. ¿Quiénes son los estafadores? Para ser estafador has de ser consciente de estar engañando al otro para generarle un perjuicio patrimonial. Bueno, yo creo que los desarrolladores y promotores del proyecto Libra era difícil. Si esto finalmente es una estafa, como lo parece. Por cierto, es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Que esto no lo he mencionado. No tanto porque se hundiera de precio. Esto en sí mismo no aporta mucho. Sobre todo en esta industria donde tantas meme coins se hunden de precio de la noche a la mañana, pues que se haya hundido de precio no significa nada. O per se no significa nada. Es una estafa porque el proyecto Libra se comercializó como invierte aquí y lo que recaudemos con tu dinero irá a parar a las pymes argentinas. Entonces, se han recaudado 100 millones de dólares o algo más de 100 millones de dólares y las pymes argentinas ni han visto ni me parece que van a ver nada de ese dinero, ¿no? Entonces, si tú prometes algo y no lo cumples, por tanto engañas y generas un perjuicio patrimonial para lucrarte tú, eso es una estafa. Entonces, ¿quiénes son los estafadores? Como digo, es muy complicado pensar que los que desarrollan y promueven desde su genética este proyecto no sean conscientes de que es una estafa. Porque lo han diseñado como una estafa para lucrarse ellos y engañar a los inversores. El punto es si Milei era consciente de que es una estafa o no. Y eso creo que es algo que no podemos prejuzgar en el sentido de que no estamos en su cabeza. Milei, muchos dicen, su difusión fue necesaria para que esta estafa funcionara. ¿De acuerdo? Eso es, yo lo comparto. Sí. Si Milei no hubiese publicado ese tuit, esto no habría llegado a ningún lado. Ahora, ¿ese tuit lo publicó para estafar a la gente o porque a él los desarrolladores de Libra durante meses, porque sabemos que se reunió mucho tiempo con los desarrolladores de Libra, le estuvieron diciendo, oye, esto va a ser un proyecto magnífico para la economía argentina, aquí va a meter pasta gente de todo el mundo, aprovechando que tú lo difundes, y se van a canalizar millones de dólares hacia la economía real argentina, que es algo que Milei está obsesionado, y con razón, porque Argentina necesita inversión extranjera, y si le vendieron que esto era un vehículo para canalizar inversión hacia la economía argentina, pues él a lo mejor cayó en esa trampa y difundió ese tuit. No digo que sea eso lo que sucedió, digo que es una posibilidad que creo que no se puede descartar en absoluto. Otra posibilidad, por supuesto, es que esté en el ajo y que se haya corrompido. Pero para determinar si es una cosa, una imprudencia, porque fuiste víctima de un engaño de los mismos que desarrollaron Libra, o un acto de corrupción, si hubo dolo, hay que determinar si Milei, insisto, era consciente de que lo que estaba difundiendo era una estafa y de si lo hacía con el objetivo de obtener un lucro personal, ya sea monetario o político. Y eso es lo que tienen que investigar los tribunales. Y desde fuera podemos especular y podemos hacer sospechas, conjeturas, pero no lo sabemos. Decir que Milei es experto en economía y que por tanto esto lo tendría que saber no aporta nada, porque, no sé, de los premios Nobel actuales prácticamente ninguno, muy pocos sabrán algo de criptoactivos. Y aunque sepas de criptoactivos, no tienes por qué conocer los detalles de un proyecto concreto de criptoactivos si no te lo has mirado con detenimiento. Y los políticos como Milei, los presidentes, obviamente ese trabajo previo, esa diligencia de vida previa de análisis de lo que llega encima de tu mesa,
no la hacen ellos. El análisis exhaustivo de todo lo que se dice y lo que se hace no lo hace un presidente porque no tiene tiempo para hacerlo. Lo hace su equipo de asesores. Y aquí, en el mejor de los casos, ha fallado gravemente el equipo de asesores de Milei, que no protegieron, ya digo, si es una imprudencia y Milei no era consciente, no protegieron a Milei de que llegaran estafadores a su alrededor. Y eso es algo que debería haber hecho el equipo económico de los asesores económicos de Milei. Si no lo hicieron, tendrían que rodar cabezas. Claro, eso te iba a decir, digo, tiene que haber consecuencias, primero, tanto si es lo más grave que es que esté dentro de esa estafa, que ya veremos. Dos, si no está dentro de la estafa, pero siendo una imprudencia, tiene que haber consecuencias políticas, es evidente. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Y esto yo creo que en España también lo vemos, ¿no? Que en España no dimite ni el tato. ¿Por qué? Porque dimitir o cesar supone reconocer que has hecho mal. Y eso políticamente es algo que los ciudadanos deberían valorar, el votante debería valorar. Mira tú este político que cuando se equivoca lo reconoce, o cuando alguien de su equipo hace algo mal lo reconoce y lo cesa. Pero lo que vemos electoralmente es que los votantes no recompensan la debilidad, sino que la castigan. Con lo cual, políticamente, no es que me parezca bien, pero entiendo que por lo sucia que es la política, que Milei no quiera reconocer que ha sido un error, porque tú decías, bueno, se está excusando en que ha sido un error. Esa fue un poco la excusa, el argumento inicial, que yo sí. creo y espero que sea el correcto. Pero luego cuando le entrevistaron en la televisión sobre el caso Libra, precisamente porque no quería aparentar debilidad ni quería reconocer haberse equivocado para no darle argumentos a la oposición, no dijo que se había equivocado, dijo que esto era un casino y que quien quería participaba y quien no. Desde luego, si va a los tribunales no dirá eso. Si va a los tribunales intentará argumentar y defender que a él lo engañaron y que hizo eso sin ser consciente de lo que implicaba hacer eso. Pero bueno, a mí me parece bien que se investigue. De hecho, el propio Milei también ha dicho que le parece bien que se investigue para dilucidar si ha habido corrupción de él o de su entorno, que también es otra posibilidad. A lo mejor Milei no es el corrupto, pero sus asesores a lo mejor no han fallado porque fueran tontos dentro o no hicieran los deberes que tenían que hacer, sino porque a lo mejor el corrupto está entre sus asesores y pactó con los desarrolladores de Libra. Oye, yo tengo acceso directo al presidente, le pasamos esto, le vendemos aquí la moto y nos forramos nosotros. Bueno, podría ser también. O a lo mejor Milei también. Quiero decir, yo no estoy descartando responsabilidad penal de Milei, no lo sé. Ahora, prejuzgar que la tiene cuando no tiene por qué tenerla, y hay argumentos para pensar una cosa, pero también para pensar la otra. Por ejemplo, creo que si vas a estafar es muy poco sofisticado hacerlo como lo hizo Milei, que canta a la legua que ese dinero no va a llegar. O sea, si tú sabes que ese dinero no va a llegar a las pymes, que además se va a saber que no va a llegar a las pymes, no sé, si quieres estafar o si te quieres corromper, creo que hay otras formas más claras, sencillas, o sea, más claras, más opacas, mejor dicho, y más sencillas de hacerlo. Pero bueno, también uno puede decir, bueno, pero hay otros argumentos para pensar que sí, ¿no? Que lo investiguen los tribunales. Creo que esa es lo que tienen que hacer. Y según resuelvan en un sentido o en otro, pues su carrera política irá en un sentido o en otro. Yo espero, porque, quiero decir, Milei es uno de los pocos políticos que hasta cierto punto encarna las ideas liberales libertarias en las que yo creo. Espero que haya sido un error grave, pero un error, una imprudencia, un comportamiento negligente, pero no corrupción, no dolo. Y lo espero tanto porque no me gustaría que ese proyecto que ha encarnado hasta ahora, esas ideas liberales, se corrompa de esa manera, lo cual, de todas formas, solo ilustraría que los liberales tenemos mucha razón en desconfiar de todo político, incluso de aquellos que sean de nuestra cuerda ideológica, pero también lo espero porque creo que la economía argentina, con Milei, lo está haciendo muy bien. Entonces, sería una pena que por esto cayera el gobierno y cayera el plan de estabilización y cayera, por tanto, la perspectiva de que la economía argentina levante cabeza. Ya que hablas de la economía argentina, precisamente hemos tenido nuevos datos, ¿no? de actividad, que parece que va a decaer menos de lo que esperaba, un 1,8%, ¿no? Desde que se esperaba más de un 2% antes. Claro, ¿cómo valoras estos datos? O sea, ahora hablamos de esta otra parte ligeramente. Yo creo que ha sido muy claro con esto y que si hay dolo, pues
te tendrá enfrente básicamente y completamente frontal a cualquier posicionamiento, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, si nos fijamos solamente en política económica de Argentina, la verdad es que está mejorando, ¿no?, la situación. Claro, yo creo que hay que separar ambas cosas. Quiero decir, para bien o para mal, lo que ha hecho con Libra no tiene nada que ver con su política económica. No es que digas, no, mira, es que se ha forrado con su plan de estabilización. Ahí podrías encontrar una vinculación de ha ajustado el gasto para llevarse algún tipo de corruptela. Bueno, sería tampoco una conexión absurda, porque el ajuste macroeconómico del gasto no tiene por qué ir asociado a un lucro personal, pero bueno, aún se podría vincular de alguna manera. Ahora, lo de Libra y lo que está haciendo en materia de ajuste presupuestario, en materia de regulación, etcétera, no tiene nada que ver. Con lo cual, no habría que mezclar el juicio que nos merezca su política económica con el juicio que nos merezca esta promoción o difusión que hizo de Libra. Y su política económica, de momento al menos, está funcionando, yo creo que de una manera espectacular. ¿Por qué? Bueno, ayer conocimos datos del EMAE, que es el indicador adelantado de actividad, que correlaciona bastante bien con el PIB. No tiene por qué ir a la décima, pero correlaciona bastante bien. Entonces, el EMAE de 2024, el conjunto del año, registra una caída del PIB frente a 2023 del 1,8%. Claro, uno podría decir, bueno, pues si la economía se ha contraído el 1,8%, esto es un fracaso. Cuidado. La expectativa antes de que llegara Milei era de que en este año se iba a contraer más de un 3%. Por tanto, ya que pase de una contracción del -3 al -1,8, pues parece que no está mal. Segundo, la contracción que se esperaba, este 3% o más del 3% que se esperaba para 2024, en gran medida se explica por el efecto arrastre, que es un efecto estadístico, no es inercia económica, sino que es un efecto estadístico, del año 2023, antes de que llegara al poder Milei. Para que lo entendamos, si en 2024 el PIB trimestral del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre y del cuarto trimestre en Argentina no hubiese crecido ni caído nada, es decir, el PIB del primer trimestre se mantiene al mismo nivel que el del cuarto trimestre de 2023. El del segundo trimestre al mismo nivel que el del primero, el del tercero al mismo nivel que el del segundo y el cuarto al mismo nivel que el del tercero. Si la actividad hubiese sido totalmente plana en 2024, aún así el PIB medio anual se habría contraído un 2,5%, porque se mantiene en el nivel del cuarto trimestre de 2023, que es más bajo que el promedio de 2023. Entonces, claro, haber pasado de una inercia estadística de contracción del 2,5 al 1,8 significa que has hecho un ajuste de 15 puntos del PIB de déficit fiscal y cuasi fiscal y que la economía te ha ido mejor de lo que se esperaba que fuera y de lo que tenía como inercia ir. A poco mal que hubiese ido en 2024 habría caído más del 2,5%. No solo eso, en 2023 la economía se contrajo un 1,6%. 1,8 en 2024, 1,6 en 2023. Vale, sí, un poquito más en 2024, pero es que en 2023 el país iba hacia la hiperinflación y ahora va hacia la estabilización de la inflación. Entonces, claro, cuadrar o sanear de esta manera la macroeconomía y que no haya un desplome más significativo de la actividad que en 2023, creo que es muy relevante. Lo digo también para todos aquellos que dicen, no, Milei ha bajado la inflación porque ha destrozado la economía. Bueno, en todo caso la habrá destrozado lo mismo que la destrozaron en 2023. Y en 2023 ese destrozo de la economía disparó la inflación y aquí la ha hundido. Y ya para terminar, este dato del 1,8 es todo el PIB de 2024 versus todo el PIB de 2023. Pero si miramos el PIB, por ejemplo, del cuarto trimestre de 2024, aún no tenemos datos de PIB como tal, pero el EMAE del cuarto trimestre de 2024 apunta a un crecimiento intertrimestral del 5% anualizado en el cuarto trimestre frente al tercero. De tal manera que el nivel de actividad en el cuarto trimestre de 2024 ya estaría por encima y bastante por encima del cuarto trimestre de 2023. Es decir, que ahora mismo el tamaño de la economía argentina ya sería mayor que antes de que Milei llegara al poder. Bueno, que hayas conseguido eso con ese plan de estabilización tan fuerte y necesario que ha acometido,
creo que macroeconómicamente es un éxito. Aún quedan muchos retos por resolver, muchísimos, pero lo que se ha conseguido este año creo que es muy notable. Oye, para cerrar, que siempre lo tocamos y a ver si da tiempo, aunque sea para verlo muy, muy rápidamente, tema de la vivienda, ¿no? En España. Bueno, hemos conocido también la famosa Golden Visa por parte de Donald Trump, vinculada al tema de la vivienda, cuando en España hemos revertido un poco esa política. Y justamente me hago eco de esta noticia también de que dicen, la gran paradoja de la vivienda en España, aquí en El Economista, la obra nueva se construye en las zonas con menor demanda. Es que parece que da la sensación de que hacemos todo mal, ¿no? Que incluso construimos donde nadie quiere vivir, ¿no? O donde no hay trabajo. Bueno, a ver, esto es un poco largo, ¿no? Primero, lo de la Golden Visa de Trump es una muy buena idea. Yo creo que el precio es un poco caro porque está vendiendo derechos de residencia por 5 millones de dólares, pero bueno, por hacer un cálculo sencillo, si 7 millones de personas de todo el mundo, que tampoco son tantísimos, es decir, que haya 2 o 3 millones de personas en China, algún millón en la India, algún millón en Europa, etcétera, que quieran comprar la ciudadanía estadounidense por 5 millones de dólares, pues no es un escenario tan absolutamente inverosímil. Si 7 millones de personas quisieran comprar esta ciudadanía a ese precio, 5 millones de dólares, Trump eliminaría toda la deuda pública de Estados Unidos, que se dice rápido. Recaudaría 35 billones de dólares. Por tanto, yo creo que es un programa con mucho sentido y muy positivo. Dicho esto, a ver, obra nueva en España. Se construye donde se puede, o donde se deja, mejor dicho, ¿no? Entonces, si los ayuntamientos están habilitando suelo edificable en zonas con menor demanda, pues se construirá allí. No se construirá donde a lo mejor los promotores querrían construir, que es en las zonas de mayor demanda, porque no se les habilita suelo para ello. Eso tampoco significa que sea del todo absurdo construir en zonas de menor demanda. ¿Por qué? Porque la vivienda es un bien parcialmente sustitutivo. No perfectamente, claro, pero sí parcialmente sustitutivo. Si tú bajas lo suficiente el precio en zonas que actualmente tienen poca demanda, en relación con las zonas de mucha mayor demanda y mucho mayor precio, parte de esa demanda, puede migrar, ¿no? Sobre todo, pues, si mejoras las redes de transporte para facilitar también la comunicación y volver las zonas más sustitutivas, si mejoras las infraestructuras de esas zonas que ahora tienen baja demanda, ya si trasladaras actividad económica a ellas, pues de manera mucho más clara todavía. Pero bueno, es decir, que si tú en zonas relativamente cercanas a grandes capitales consigues construir y abaratar vivienda, algún efecto, a lo mejor no muy potente, pero algún efecto, desde luego van a tener sobre los precios de muchas zonas con mayor demanda. Pero bueno, ahí la clave está en que esas zonas de mayor demanda se pongan las pilas y empiecen a habilitar suelo que incluso tienen planeado que sea edificable. O sea que una cosa es tenerlo en el plan urbanístico y otra habilitar efectivamente ese suelo para que se pueda urbanizar. Y eso es lo que muchos ayuntamientos no están haciendo, incluso en las zonas más demandadas de España. Simplemente por cerrar con un tema, antes de despedirnos, es que últimamente estamos viendo como declaraciones de diferentes polos políticos, ¿no? Pues Sumar por un lado, el PSOE, PP, ¿no? El otro día Rajoy, ¿no? En El Hormiguero decía que había que liberalizar suelo y que era la alternativa ideal. Y yo digo, bueno, y no lo hiciste, ¿no? En tu mandato, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo también lo critiqué por eso, porque es lo típico de los políticos que cuando abandonan el poder se les ocurren todas las buenas ideas que, vaya por donde, no aplicaron cuando gobernaban, a pesar de que Rajoy tuvo una de las mayorías absolutas mayores de toda la historia de España. Pero también hay que decir, y esto es verdad, que claro, la prioridad político-económica en el mandato de Rajoy no era abaratar el precio de la vivienda, sino incluso estabilizarlo o conseguir que subiera para evitar la quiebra del sistema bancario. Entonces, podría llegar a entender que no lo hicieran incluso para que no cayera más el precio de la vivienda, porque su obsesión era, no, vamos a frenarlo, de ahí la Golden Visa que aprobaron, sí. Vamos a ver si elevamos la demanda de esto y estabilizamos el precio de estos activos, porque si no se nos cae el sistema financiero. Ahora, dicho esto, creo que sigue siendo la típica excusa de todo político retirado de no haber hecho en su época, en su mandato, lo que ahora dicen que es la solución a todos los problemas.
En fin, bueno, de todo esto seguiremos hablando, sin lugar a dudas, porque van a seguir saliendo comentarios y aquí lo estaremos repasando. En fin, muchísimas gracias, como siempre, Juan Ramón Rayo, por pasarte por el canal y abordar todos estos temas que se nos quedan muchos en el tintero, pero que comentaremos más adelante y, bueno, surgirán nuevos. Así que un placer tenerte por aquí y encantado. Igualmente, hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, que si os ha gustado el vídeo y lo veis en YouTube, que dejéis vuestro like, vuestro comentario y os suscribáis al canal, también al de Juan Ramón Rayo. Si no estáis suscritos tenéis que suscribiros a su canal y bueno, pues al resto de los que estéis en directo nos vemos mañana, estaremos por aquí también en directo a las 5 de la tarde hora española, en solitario con todos vosotros, que bueno, ya veréis que tenemos ahí un análisis interesante de cómo están posicionados ahora los grandes inversores con sus nuevas modificaciones trimestrales en cartera. En fin, nos vemos mañana. Un abrazo a todos y cuidaos mucho. Hasta mañana.